sentirnos arropados. Para nosotros ha sido muy importante. No todos saben todos los contextos. Por la gracia del Señor le llevo sirviendo desde que tenía 17 años. Entonces ya tiene un ratito. Aquí en España pues son 9 años. Y estos 3 años han sido muy especiales. Pero también es verdad que Dios nos ha llamado aquí para seguir haciendo obra. Y en Toledo hemos seguido trabajando, sirviendo, comunicando el Evangelio. Y tenemos que enfocarnos, porque si no nos enfocamos, es como el rayo láser. ¿Saben por qué es tan potente? Porque toda la fuerza se concentra en un punto. Y a veces cuando está uno ayudando aquí, ayudando acá, no podemos avanzar en lo que Dios nos llama a hacer. Entonces, estaremos ahí tienen su casa, ya muchos conocen dónde, o sea, saben, la calle de la Rosa número 3, ahí fácil de llegar. Quiero decirles, hermanos, que ya abrieron la otra calle, o sea que ya es más fácil, ya está abierto, ya abrieron la otra calle. Entonces, sí, los que nos acompañaron y que se perdieron, bueno, ya es más fácil llegar y que desde luego tomaremos la palabra para invitarles, no solamente para participar, sino también para seguir conviviendo. El Señor sabe, nuestro anhelo es que el pueblo español, y que bueno, que aquí vemos varios, conozca al Señor, y que es el enfoque que queremos dar siempre al ministerio. No menospreciamos a ningún latino, soy mexicano, por favor, ¿verdad? Pero vinimos con ese cometido, alcanzar a los que son mayoría aquí todavía, ¿no? No sé en 10, 20 años qué va a pasar, pero que Dios nos permita hacerlos. Y mientras tanto, mientras seguimos trabajando, queremos compartirles este cántico. Nos ha acompañado a lo largo de muchos años en nuestro ministerio, creo que antes que nos casáramos. Entonces ha sido una bendición. Es de esas antiguitas, pero bonitas, ¿verdad? Entonces, hace rato que no uso esto, entonces está en una altura que no.
te alumbrará, te alumbrará. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando. No te rindas, no te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna, para siempre jamás. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando. No te rindas, no te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna, para siempre jamás. Déjame quito el talí. Bien, hermanos, siempre es un reto tomar la palabra del Señor y desde luego compartir lo que Dios nos ha dado. Siempre el abrir la Escritura y hablar lo que el Señor dice es una gran responsabilidad de quien imparte, de quien instruye, pero también de quien escucha. Estos días han sido complicados, sí han sido muy difíciles por muchas razones. Esta pandemia ha sacado a la luz muchas cosas. Nos ha puesto retos importantes en lo personal, en lo económico, pero en lo espiritual sobre todo. Hablar de la soberanía de Dios, entender que Él todo lo sabe, que todo lo puede, es entender y tener esperanza. No importa lo más difícil que podamos estar pasando. Porque a veces pensamos que Dios debería estar haciendo ciertas cosas que no está haciendo. Y pensar hacer y decir esas cosas o tenerlas en el corazón no traen paz sino inquietud. Charles Templeton, un gran evangelista en los Estados Unidos, que surgía con Billy Graham, que ustedes seguramente han escuchado y conocido. Se decía en su tiempo, allá en la década de los 40, que eran las dos joyas de la predicación. Había un tercero, no recuerdo su nombre, en los Estados Unidos. Pero en un momento dado, el señor Templeton simple y sencillamente le dio la espalda a Dios. Y dicen que era mucho mejor predicador que Billy Graham. Dicen que era mucho mejor predicador en elocuente, preparado, en impacto. Y leyendo un poquito de lo que él escribió después, no recuerdo el nombre de su libro, él decía que viendo el sufrimiento en el mundo es que lo que lo hizo pensar que dudar si realmente Dios existía. Y cuando sufrimos, yo sé que a veces a algunos les embarga esa duda. Pero te digo una cosa, a veces buscamos y preguntamos por qué, ya lo decíamos en la escuela dominical. Hay que aprender de Job y ver cómo sufre el justo, no por qué sufre el justo. Y si quieres una respuesta, sí está la respuesta en la Biblia para aquellos que le han buscado y que le aman. Romanos 8:29 es claro y contundente. Que Él nos está conformando a la imagen de su Hijo. Y el sufrimiento es parte de esa escuela. El sufrimiento es parte de esa situación. No lo olvides nunca. Cuando no encuentras ninguna razón, porque podríamos armar rompecabezas o puzzles, como dicen acá, ¿verdad? Me cuesta decirle puzzle todavía, ¿verdad? Bueno, para decirlo bien, puzzle, ¿verdad? Y menos lo puedo decir así, ¿verdad? Menos lo puedo decir así. Perdón, hermanos, ¿verdad? He hecho mi intento, son 9 años, créanme, yo intento sacar, poner mi lengua entre los dientes cuando pronuncio la T y la Z, pero a veces me sale y a veces no me sale. Y les he preguntado a muchos amigos y hermanos españoles, hermano,
Dime, ¿te ofende si lo intento? No. ¿Te ofende si no lo intento? No. Pues entonces, ¿para qué lo intento, verdad? Pero bueno, tienen una ventaja Josh y Brenda, que ellos están aprendiendo, y enséñenles bien, por favor, ¿verdad? Que ellos están aprendiendo, y Corey, ¿verdad? Que están aprendiendo el castellano español y no el castellano mexicano. Bueno, yo digo, Corey tiene desventaja, ¿verdad? Con Claudia, que le influye mexicánicamente, mexicánicamente, igual que nosotros. Pero bueno, les decía, a veces intentamos armar esos porqués y no hay respuesta. No la hay. Escúchenme bien. No la hay en el sentido que nos gustaría tenerla. En ese sentido no la hay, pero sí la hay cuando llegas a la Escritura. Y lo puedes ver, Romanos 8:28. Él nos conoció, nos santificó, nos justificó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Punto. ¿Le crees a Dios? Entonces aceptemos también cuando nos toca sufrir. Más de un mes que he estado, pues sí, entre primero batallando y luego convaleciente del coronavirus, nos lleva a pensar muchas cosas. Sí, preguntamos los porqués, es humano, es natural, pero aquí viene lo sobrenatural. Dios usa a su iglesia para hacernos entender que Él está en control, que Él está cumpliendo un plan, y que ese plan no tiene que ver con que tú y yo estemos cómodos, tiene que ver con que Él sea glorificado y que Él sea visto en nuestras vidas. Sea en el más triste sufrimiento, sea en la más terrible enfermedad, sea en la misma muerte, Dios quiere ver que sus hijos brillen. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y pensando en eso, me llevó, desde luego, estos 2 meses he predicado poco, aunque ya empecé a predicar, creo que sería la tercera vez desde que estoy enfermo. Sí, ¿verdad, Laura? Tercera o cuarta vez, ya no sé. Me pidieron que predicara en el grupo de iglesias que tenemos en México, claro, en línea, no fuimos. Y me pidieron que estudiara de primera a los tesalonicenses, y encontré varios tesoros, varias joyas que quiero compartirles a ustedes, joyas que no les compartí a ellos porque no había tiempo. Ahora no sé a qué horas quieren ir a comer. ¿A las 3 está bien, hermanos? ¿Sí? A las 4. ¿A las 4? Ya, eso ya es desfallecer, ¿no? No le dije al pastor cuántas horas tengo. Como no me dijo, pues es como en las señales de tráfico. Si no dice que está prohibido, tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Ya ves, si no hay no entre por aquí, tú te puedes meter. Si no hay no aparque por acá, te puedes aparcar. Entonces, el que cae otorga, ¿verdad, pastor? Bueno, el detalle es hermanos, en primera, y vayan para allá, primera a los Tesalonicenses 1. Yo quiero animarles a arropar el reto de ser una iglesia ejemplar. Saben que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo escribió a diferentes iglesias y solamente a una de ellas se dirigió en conjunto como una iglesia ejemplar. Ejemplar en el sufrimiento, ejemplar en el sacrificio, ejemplar en su testimonio, ejemplar en su estilo de vida, ejemplar en toda la extensión de la palabra. Pero Pablo no pensaba en un individuo, Pablo no pensaba en un miembro de esa iglesia, Pablo pensaba en la iglesia de Tesalónica. Y sería hermoso pensar en la iglesia Bautista Más Vida como una iglesia ejemplar en España. ¿No lo creen así, hermanos? No hay ningún amén con fuerza. ¿Están convencidos de eso, hermanos? Bueno, tienen que convencerme un poquito más, ¿verdad? Pero bueno, Dios espera que la iglesia Bautista Más Vida sea una iglesia ejemplar en su conjunto. No que el pastor Corey sea el único modelo, sino que haya muchos modelos que brillen, esas luces que brillan de manera intensa en la más negra oscuridad. Y miren, ahí en 1 Tesalonicenses, el capítulo 1, y he leído libros, he leído comentarios, y es tremendo cómo el apóstol Pablo de una manera tan sencilla nos deja el bosquejo de lo que es una iglesia ejemplar. Y para los que estudian la escritura, aquí tienen un bosquejo, un ABC tremendo, sencillo, y les digo, lo he leído en comentarios bíblicos, lo leí hace unos días otra vez, digo, es que les tengo que predicar esto a los hermanos. En mis estudios otra vez salió a la luz y dije, no, esto es lo que tenemos que compartirles. Primera a Tesalonicenses capítulo 1, versículos 2 y especialmente el 3, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. ¿Se dan cuenta primero? Todos vosotros,
haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y miren, ¿de qué se acordaba Pablo? Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres una iglesia ejemplar? Ahí están los ingredientes. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. Obra de fe, trabajo de amor, constancia en la esperanza. No lo digo yo, lo dice Pablo. Esas son las características de una iglesia como la de Tesalónica, una iglesia ejemplar. Y yo quiero animarlos a que nos desafiemos en lo personal a asumir esas características en nuestras propias vidas. Y cuando uno entiende desde luego el propósito, entiende por completo que estamos aquí para glorificar a Dios, el sufrimiento es más llevadero. Porque sabes, cuando estudias, porque es tremendo, el libro de los Hechos, el capítulo 17, nos narra cómo fue establecida esta iglesia. Y fue establecida en medio de gran oposición. Pablo llegó y saben, estuvo tan solo lo que aparentemente fueron solo 2 o 3 semanas, aparentemente. 3 días de reposo, dice Hechos 17. Digamos que llegó un jueves y ya estaba un día de reposo, una semana, otro día de reposo, otra semana y otro día de reposo, y sale huyendo porque venía la persecución. Huyendo no, Pablo enfrentaba las cosas, pero más bien era sabio ponerse a salvo, y desde luego siguió predicando a Berea después de llegar a Tesalónica. Llegó a Filipos, sabemos lo que pasó en Filipos, el carcelero de Filipos se convierte, se mueve a Tesalónica, y apenas en 3 semanas, 2 o 3 semanas, se orquesta una iglesia que sufrió la cárcel, sufrió el menosprecio, sufrió la persecución iniciando. Hermanos, nosotros estamos en un lecho de rosas. Si pensamos lo que implica el sufrimiento comparado con lo que los creyentes de aquel tiempo sufrieron, no hemos sufrido absolutamente nada. Jasón fue llevado a la cárcel, y otros de la iglesia, dice la Escritura en Hechos 17, lo pueden checar después, injustamente, y le pegaron. Sí, porque ahí no era llevar a la cárcel con los derechos humanos. Es triste, ¿no? A veces estaba leyendo en México de una historia de un joven, de un chico que lamentablemente era ladrón y que mató a otros. Y bueno, y luego él estaba en cierta cárcel, y como su mamá no podía ir a ver porque no sé qué, entraron los de los derechos humanos porque la cárcel estaba muy lejos y ya no tenía dinero, lo acercaron a él y casi lo dejan en libertad, ¿verdad? Porque el pobre criminal tenía derecho a ciertas cuestiones por ser un ser humano. Y uno le pregunta, ¿y los derechos de las personas que él mató? A veces la sociedad está muy de cabeza, y tengamos cuidado. No estoy diciendo que acaben con esa persona, pero de repente defendemos causas que son contradictorias. Y tristemente, en estos tiempos que se defiende tanto al malo, la realidad está en que en aquellos tiempos, cuando una persona era llevada a la cárcel, la sufría bastante. Les golpeaban brutalmente, los trataban muy mal, y más en este caso porque habían amenazado su sistema, su cosmovisión de la vida. Jasón lo sufrió. Y sin embargo, esta iglesia siguió siendo ejemplar. No importó el sufrimiento, siguieron al Señor. No importó lo que padecieron, siguieron con la obra de la fe, el trabajo de su amor y la constancia en la esperanza. Ahora, ¿qué son estos 3 elementos? En primer lugar, la obra de vuestra fe. Miren el versículo 6, por favor. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y vosotros vinisteis a ser imitadores, tomen esa palabra, imitadores de nosotros, responsabilidad de liderazgo, y del Señor, Dios quien actúa a través de su palabra y con ejemplos dignos del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, la obra de vuestra fe. ¿De verdad le crees tú al Señor? Piensa en eso un momentito. Reconocemos la obra de vuestra fe, ¿por qué? En este caso, porque ellos llegaron a ser imitadores. ¿Sabes cuál es la palabra en griego aquí? Mimetes. ¿Te suena, no?
Mimetes, mimetizarse en español. O tomamos también la palabra, o es un derivado, mimo, aunque ese es un mal ejemplo. Realmente la palabra mimetizarse es la palabra clave aquí. Habéis llegado a ser imitadores de nosotros, liderazgo, de nosotros cristianos, los que llevaron la palabra, pero no solamente de nosotros, sino del Señor. Y ese es el enfoque primario que el creyente tiene que tener en su vida. ¿A quién vamos a reflejar? Nuestra fe no está en simplemente congregarnos, sino en reflejar quién es nuestro Dios. Y por eso cuando una persona dice, yo le he creído a Cristo, yo le pregunto, ¿dónde vas a ir cuando mueras? Es que no sé. Bueno, entonces no le has creído. Sencillamente, porque si de verdad has depositado tu confianza en Jesucristo, le has hecho el Señor de tu vida, has dejado con arrepentimiento tu pecado, le has dado la espalda y has abrazado la oferta que Él te da del perdón en su sangre, la seguridad eterna del perdón en Cristo Jesús. La salvación en Cristo. Puede ser un simpatizante, te puede gustar el mensaje del Evangelio, pero la obra de la fe trae transformación de vida, primero en los valores, primero cambia el curso de tu vida. Tal vez tú pensabas que a través de las buenas obras, a través de las iglesias, a través de yo no sé qué elementos podrías llegar a Dios, pero la obra de la fe genuinamente te conecta con Cristo. Sí. Te hace claramente su hijo, porque viene la transformación de la vida, lo que conocemos en la Escritura como la regeneración. Mimetizarse básicamente, según la RAE, dice, es adoptar como propios los comportamientos y la manera de pensar de otro. Comportamientos y manera de pensar. ¿Te suena? Yo lo pondría al revés. Es adoptar como propios la manera de pensar y los comportamientos, porque lo que hacemos, primero lo pensamos. ¿Y dónde ataca y dónde trabaja el Señor primero? En nuestra mente y nuestro corazón, para transformarnos de adentro hacia afuera. La obra de vuestra fe, ¿dices que crees en el Señor? Bueno, tengamos una prueba. ¿Sabes que la fe verdadera es una fe que tiene 3 elementos? Elemento conocimiento es el primer elemento. Uno no puede creer en algo que no conoce. Perdón, que si de repente me trabo, no es el cantinflear propio de los mexicanos. Son esas cositas del COVID que todavía de repente me hacen pensar, y como que mi lengua no se conecta con mi mente muy bien todavía. La fe verdadera tiene el elemento primero, conocimiento. Tienes que saber. Después, el segundo elemento, asentimiento. Tienes que llegar a estar de acuerdo y evaluar lo que sabes de que es verdad. Y luego les digo el tercero. Ahorita que me acuerdo. No, ya lo sé, pero ahorita que digo. Por ejemplo, aplicándolo a una silla. Yo sé que el conocimiento que tengo es que un artefacto, un mueble como este es capaz de sostener mi peso. ¿Por qué? Por el diseño que tiene y por la estructura y la forma y el material del cual está hecho. Y yo sé eso. Es mi conocimiento. Mi asentimiento es que cuando evalúo esos elementos y aún me atrevo a tocar y palpar esto, digo, esta silla es capaz de sostener mi peso y proveerme descanso. Pero puedo decirles, estoy muy agotado, estoy muy cansado, requiero descansar. Y veo que hay no una, sino hay muchas sillas más. Digo, no tantas, qué bueno, ¿verdad? Unas pocas sillas más. Ahí vacías. Y yo me quedo aquí de pie todo el tiempo. ¿Me sirve de algo la silla? ¿Me puede dar descanso? Me podría dar descanso, pero no lo hace si yo no aplico el tercer elemento de la fe. Ya sé que me puede sostener. Ya acepté el hecho que es capaz de hacerlo. Pero el tercer elemento no solamente tiene conocimiento y asentimiento, sino apropiación. Sí. Hacerlo mío. Bien. Tan solo llegando, y la obra de fe es esta. Sí, vale. Miren, peso 90 kilos. Bueno, creo que menos, ¿verdad, Brenda? Cuando me vio hace unos días me decía, hermano, estás delgado. Gracias, hermana, gracias. ¿Se dan cuenta? Puede. Pero ¿qué tal si esta silla tuviera 2 patas? O la vieras con 3 patas.
O que tal vez pensaras que y la vieras ya oxidada y como que, ¿saben? Me ha pasado, No sé, esas sillas de plástico, las de plástico. Recuerdo, terminamos un campamento hace años y yo estaba cansado, 2 semanas de campamento. Obviamente liderando, trabajando hasta muy tarde en la madrugada y levantándome de madrugada, 2 de la madrugada, acostándome 4 de la madrugada, levantándome. Mi esposa es testigo, no, verdadero de eso. Porque ella estuvo ahí siempre conmigo en los campamentos, casi todos los campamentos, sobre todo cuando pudimos ya estar con alguien que nos ayuda con los chiquillos. Pero bueno, recuerdo que llegamos a una taquería, tacos al pastor, no del pastor, al pastor, hay que aclarar. Ya luego les explico de qué trata, porque les da hambre ahorita y entonces los pierdo. Pero llegamos a la taquería y yo estaba agotadísimo. Y llego, jalo mi silla y me siento y hago esto. Y me recargo, yo estaba cansado, ya hemos pedido la orden. Cuando uno está, las hermanas que saben de guisar más que nosotros, guisan carne y esas cosas, pues vuela mucho aceite, mucha grasita, ¿no? Y se va pegando en todos lados, incluido el suelo. Y el suelo era de esa loseta resbalosa. Y yo no me di cuenta porque era mucho más delgado, lo que ahora soy de delgado, era mucho más delgado. Poco a poquito las patitas de la silla empezaron a abrirse. Hasta que, ¡pras! ¿Verdad? Cuán grande y largo soy, no hubo poder humano que me detuviera y caí al suelo. Me dolió mucho el orgullo, nada más, hermanos. No otra cosa. Ahí me vieron tirado, ¿no? Si yo hubiera sabido eso, ¿sabes qué pasa? No me siento en la silla aunque estaba cansado. Si yo hubiera conocido eso, porque no podía confiarle mi cuerpo a esa silla por la situación. Ahora trasladémoslo a la fe, a la vida espiritual. Cristo murió por nosotros, derramó su sangre, se levantó victorioso de la tumba para demostrarnos que es capaz de perdonarnos. Y ahora Él simplemente te dice: confíame en tu vida, confíame en tu destino eterno, siéntate en esa silla espiritual, deposita tu confianza en mí. No se trata de iglesias, no se trata de comportamientos, no se trata de religiones, se trata de una persona y de la fe traducida. La fe es una actitud, pero la fe siempre mueve a las acciones. Como dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Y lo que estaba pasando con los tesalonicenses es que eran hermanos que se habían mimetizado con los líderes y mimetizado con el Señor. Habían adquirido su manera de pensar. Ahora podían pensar como Dios piensa. Ahora podían ver las cosas como Dios las ve. Y ahora, al pensar como Él, Dios había transformado sus corazones y ahora vivían como verdaderos santos, hijos del Señor. La obra de vuestra fe. Hermanos, la fe siempre da evidencia. La fe siempre se muestra. No andamos presumiéndola. Se nota. Simple y sencillamente. No tienes que andarla proclamando. Yo soy hombre de mucha fe. No se dice esas cosas. Se ve en los pasos que damos, en las cosas, en los retos que adquirimos, que asumimos y que vamos por delante. Como Abraham cuando le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. No le dijo cuál. Sal, vamos. Y entonces Abraham salió a una tierra que no conocía, a un lugar que no había visto, simplemente obedeciendo lo que Dios le había dicho. Dio pasos de fe. La fe siempre lleva a la acción. La fe ubicada en la palabra del Señor, porque ellos fueron, la obra de la fe los convirtió en verdaderos imitadores de los líderes y del Señor. Y dice, ¿cómo? Recibiendo la palabra. Recibiendo la palabra. ¿Sabes que uno de nuestros grandes obstáculos a veces es la Biblia misma? La Biblia es fácil de entender, quiero decirles, No, hermano, es dificilísimo. No es cierto. Es muy fácil de entender. Lo que es complicado es a veces creer. Creerle a Dios que Él puede abrir el mar rojo. Creerle a Dios que Él puede, como cantamos, buscar primero su reino y su justicia, y Él va a añadir las cosas que nos hagan falta. Creerle es complicado. Ese es nuestro reto. Pero ellos recibieron la palabra, la pusieron en su mente y en su corazón, fueron transformados. La gente los veía y veía a gente que seguía al Señor.
recibieron la palabra, soportaron las tribulaciones, recibieron la palabra en medio de gran tribulación, pero no la soportaron como diciendo, ¡ay, ya no aguanto más! La soportaron, dice, con gozo del Espíritu Santo. ¿Puede una persona gozarse al sufrir? Sí. Sí puede. Si le crees al Señor, sí puedes. Si no le crees al Señor, estás perdido. No hay esperanza. Ahora, gozarse es diferente de estar alegre. Cuidado, porque a veces confundimos el gozo con la alegría. La alegría es algo superficial. La alegría es algo circunstancial. El gozo es algo profundo que me permite agradecer a Dios aunque esté sufriendo. Ese es el gozo que el Señor quiere desarrollar en nuestras vidas. Y esta iglesia era ejemplar porque recibieron la palabra, pero no por un folleto que les dieron y un evangelio que les dieron ahí, qué bien, qué bonito. No, estaban en gran tribulación y a pesar que estaban sufriendo, se gozaban en el Espíritu Santo. Una iglesia ejemplar, unas personas ejemplares. ¿Por qué? Esa era la obra de la fe. Lo que Dios estaba actuando cuando ellos decidieron creerle al Señor. Hermanos, las cosas pasan. Yo se los dije cuando vino la noticia de tener los recursos para comprar este lugar. Hermanos, las cosas ocurren cuando le creemos a Dios. Pero con la bendición viene también la responsabilidad. Por eso Santiago decía de los maestros, decía, no os hagáis muchos de vosotros maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Al que se le da más se le exige. Dios nos da de acuerdo a nuestra capacidad, dice la Escritura, nos muestra ejemplos como la parábola de los talentos, pero a todos nos da y Él espera que hagamos buenas inversiones de lo que nos da. Somos responsables y la fe se aplica en entender que Dios me ha dado algo con un propósito. ¿Cuál es este? Que su reino siga siendo extendido y su nombre glorificado. Es lo que la Escritura nos muestra. La iglesia en Tesalónica era ejemplar. ¿Por qué? Porque la obra de su fe era notoria en la manera en la cual se mimetizaron, adoptaron el pensamiento y la vida de no solamente sus líderes. Y dicho sea de paso, a veces queremos hacer a un lado el tema del ejemplo humano o del liderazgo humano. Hay tantas iglesias que dicen, no, yo sigo al Señor. No me pongan líderes ahí. A ver, es ir contra la Escritura decir esas cosas. Primero que nada podemos ver todo el Nuevo Testamento lleno de ejemplos claros que Dios dejó liderazgo para poder ministrar, dirigir, cuidar, advertir, amonestar, nutrir a la iglesia. Segundo, es necesario que aún cualquier creyente se convierta en el líder espiritual de alguien más cuando le comparte del Señor y le ayuda a crecer en el Señor. En tercer lugar, la única forma en la cual este mundo perdido podrá ver a Dios es a través de vidas transformadas, tu vida y mi vida. No, la gente no lee mucho la Biblia, aunque me ha sorprendido muchos testimonios de creyentes españoles que dicen, yo me convertí leyendo la Biblia. Bendito Dios, ¿no creen, hermanos? Qué bueno, que tomaron la Biblia y empezaron a leer y ahí encontraron, pues sí, es la palabra del Señor. O me encontré un folleto y lo leí y Dios tocó, ¡qué bien, excelente! Sigamos repartiendo folletos, sigamos regalando Biblias, desde luego. Sí, es la palabra de Dios y tiene poder. Pero hay muchísima gente que no va a leer, que no va a venir a reunirse, pero sí va a ver cómo enfrentas el sufrimiento. Sí va a ver cómo administras tu tiempo. Sí va a ver cómo administras tus recursos. Sí va a ver cómo ayudas y amas a la gente en tu entorno. Sí va a ver a Dios en tu vida. Una iglesia ejemplar es una iglesia que deja que la obra de la fe del Señor, la obra de la fe en el Señor, trascienda. En segundo lugar está el trabajo de vuestro amor. ¿Saben? Me llamó mucho la atención esto. Ser ejemplo es marcar un patrón y un modelo. Pero un ejemplo ¿en qué? Sigue diciendo ahí Pablo en 1 Tesalonicenses. Y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia
y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, el trabajo de vuestro amor. Yo pregunto, ¿tú amas al pueblo español? Y quiero preguntar sobre todo a mis hermanos latinos o hispanoamericanos, iberoamericanos, porque lo somos. Especialmente ustedes que no son españoles, quiero preguntarte, ¿amas al pueblo español? Piensa en eso un momentito, porque yo me he encontrado lamentablemente muchos creyentes que cuando les pregunto eso vacilan demasiado, porque yo entiendo que vinieron por razones distintas a las cuales yo vine, que Dios me trajo acá, yo lo entiendo perfectamente. A veces la necesidad, a veces el problema, a veces simplemente la decisión, voy a buscar un mejor estilo de vida. Está bien, y es válido, no digo que no, no vayan a pensar que ya los quiero mandar de regreso a Colombia o a donde son, ¿no? Pero ¿amas al pueblo español? ¿Sabes? Los tesalonicenses amaban al pueblo, a la gente en su entorno, no solamente a los de Tesalónica, porque toda Macedonia y Acaya, cuando tú ves esa parte de Europa, literalmente dices, para su tiempo era algo abismal, era un territorio gigantesco. Y Pablo da testimonio que habían llegado a ser ejemplo en todos esos lugares, habían marcado un modelo, su testimonio había trascendido. Habían sido conocidos por cómo amaban al Señor y seguían y cómo amaban de verdad. Es la obra, el trabajo de su amor. ¿Amor por quién? Por la gente. No se guardaban lo que tenían. Ahora, Tesalónica era un puerto. Un centro comercial que obviamente clave en esa región donde seguramente mucha gente pasaba, una de las ciudades clave en esa zona de Macedonia, muy pobre por cierto, aunque pasaba mucho comercio, no era del todo rica. Y me llama la atención porque saben que es a esta iglesia a la cual se dirige o de la cual se refiere en 2 Corintios capítulo 8 y 9, cómo la gracia de Dios se había manifestado en los hermanos de Macedonia, que de su profunda pobreza dieron más allá de sus fuerzas, por amor a quienes les habían llevado el evangelio, en ese caso para ayudar a santos, pero ellos habían ayudado en su entorno, dando testimonio de la gracia redentora, porque dice el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ejemplo, modelo. ¿Modelo en qué? En amor. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor. ¿Sabes cuál es la clave para que triunfes en lo que haces? Que lo ames. Que lo ames. Y nosotros que hemos sido llamados hijos de Dios, y no hablo de los misioneros que estamos aquí presentes, los que somos hijos de Dios, estamos llamados a amar al mundo perdido. Y si en España el español es mayoría, ¿a quién creen que debemos amar? A todos, claro está, pero especialmente a aquel pueblo que nos ha arropado y nos ha dado un lugar, y estamos ahora viviendo entre ellos como uno de ellos, como hispano-mexicano. Hispano-colombiano, no sé, hermano, ¿verdad? A lo mejor yo me estoy metiendo ahí. No, momento, dice, no, es británico el hermano, ¿verdad? Bueno, el detalle está en que, independientemente de nuestros colores patrióticos, nuestra ciudadanía es celestial, hermanos. Independientemente de dónde provenimos y el contexto en el cual crecimos, Dios quiere que haya un amor genuino de nuestra parte hacia nuestro entorno. Y qué mejor manifestar el amor hacia esa gente entendiendo que estamos en una misión de rescate, porque esa es la misión de la iglesia, una misión de rescate. La gente se sigue muriendo. Hermanos, este COVID, esta enfermedad nos debe hacer reaccionar y pensar y aprovechar el tiempo en el cual la gente está sí perdiendo personas, sí seres queridos, y cada persona que fallece es un recordatorio permanente de que un día estaremos delante de Dios rindiéndole cuentas, y mucha de esa gente que está hoy falleciendo, estas personas han partido sin haber escuchado del Señor. Y sabes, es ahí donde tú y yo entramos en escena. Es ahí donde tú y yo tenemos la responsabilidad de ser ejemplo de amor, porque estamos en una misión de rescate, hermanos. Pero no quieren escuchar. Háblales más.
pero me maldicen, ámales aún más. No hay, hermanos, no deberíamos estarnos frenando porque la gente se frena, porque la gente nos cierra la puerta. Ámales. Ámales hablándoles. ¿Sabes? Ahí en el pueblo donde vivimos, en Orías, luego salimos a caminar y nos encontramos gente. Algunos nada más nos saludan, pero con otros podemos establecer conversaciones. Y hay muchos ancianos, sobre todo, muchos ancianos. Don Pedro es uno de ellos. Y es tremendo el tiempo que paso charlando con él y me deja compartirle, desde luego. Y hay que amar a esa gente. Un día pasó algo triste cuando nos fuimos a México el año pasado y regresamos. Iridio, otro anciano, que le hemos estado intentando compartir a él y a su esposa Camila. Ella quedó huérfana por la guerra civil y él, pues bueno, ya mayores. Nos enteramos que Iridio ya no está. Y está rindiendo cuentas ante el juez justo. Y es una carga, hermanos, de verdad. Y ahora que veo a don Pedro que apenas se mueve, ¿verdad? Y trae su andadera y anda en la calle y yo me detengo para hablar con él. ¿Por qué? Porque quiero comunicarle el amor del Señor, quiero amarle y quiero que él pueda recibir el amor del Señor también, para que cuando tenga que partir, que seguramente es pronto, pueda estar seguro de que estará con el Señor. Puede estar seguro de que irá con Él y estará con Él por la eternidad. ¿Sabes que la alabanza de Pablo a los tesalonicenses se manifiesta por su amor? El trabajo de su amor, que tiene que ver con el servicio sacrificado, no solamente de predicar el Evangelio, sino también de ofrendar. Pero aún hay un elemento más. ¿Sabes? Dice la Escritura ahí en el versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pero ¿sabes? Esa palabra servir en griego, ¿cuál es? Ahora es importante, la Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego koiné. Y es importante entenderlo porque hay elementos como este que no lo alcanzamos a percibir a simple vista en castellano. Ahora, no es que esté mal traducido, está bien traducido, pero es que hay palabras que no reflejan la fuerza que tienen en el griego. La palabra servir aquí es la palabra douleon, algo así. Mi griego tengo que ir a Grecia para mejorarlo, ¿verdad? Que proviene del sustantivo doulos. Y si tú has leído un poquito por ahí y tienes cierto contexto en el Evangelio, sabes que esa palabra significa esclavo. Un esclavo por amor. Y todo encaja. Porque cuando vas al Antiguo Testamento y ves la ley del jubileo, por ejemplo, que es muy mal interpretada en nuestros tiempos, y que llegan los 50 años y que en ese momento se liberan de deudas, perdón, y los que habían sido esclavos pueden regresar en libertad. Pero una persona esclava que había servido para pagar una deuda, se había convertido en esclavo, llegaba al jubileo y quedaba libre. Pero si amaba a su amo, podía quedarse con él como esclavo y por decisión propia se hacía esclavo. ¿Y saben cómo se manifestaba esa decisión? Horadándole el lóbulo de la oreja. Pero porque indicaba que ahora te voy a servir no por necesidad, sino por amor. Y justamente es lo que estaban haciendo los tesalonicenses con Dios. No te sirvo por obligación, Señor. No te sirvo porque me siento obligado, aunque la verdad nos deberíamos sentir obligados de alguna forma. La urgencia está, la inminencia está, pero el amor debería ser el motor. Porque deberíamos tener eco en las palabras de Juan cuando dijo: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora, ¿qué hay peor que la muerte? La muerte eterna. Sí, eso es lo peor. Vivir por la eternidad separado del Señor. ¿Qué hay que puede ser más gozoso que el saber que un día estarás por la eternidad con Él, donde no tendrás enfermedades, no te dolerán las muelas, no te cansarás, podrás estar con Él por la eternidad? Hermanos, a veces somos muy horizontales en nuestra manera de ver las cosas. Lo vemos todo en términos palpables, cuestiones físicas, y no nos damos cuenta que Dios quiere que tengamos una perspectiva mucho más alta.
que veamos que estaremos con Él por la eternidad y hoy está más cerca el día de nuestra salvación que cuando creímos, dijo el apóstol Pablo. Ahora, si para Él estaba más cerca, ¿qué tanto más cerca está para ti hoy? ¿Lo has pensado? Por último, hermanos, que conste que no voy a cumplir mi promesa de predicar hasta las 3, pero ya termino aquí. Esta iglesia era modelo por la obra de fe, por el trabajo de amor, un trabajo sacrificial, esclavo, por amor, siervo, por amor. Constancia en la esperanza. ¿Saben qué es lo que va a mantener vivo tu corazón también y animado? Cuando aparentemente no hay razón para estarlo. Cuando, por ejemplo, en Ucrania estamos pasando los problemas que hay. ¿Sabes qué va a mantener vigor en tu corazón? Cristo viene en cualquier momento, hermanos. A esa esperanza se refiere. A rescatarnos. Este mundo no va a ir a mejor. Perdónenme. Me gustaría darles mejores noticias, pero hay que ser honestos con la Escritura. El Señor nos muestra que no va a mejorar. ¿Podemos ayudar a algunas familias a mejorar en su entorno? Sí. ¿Podemos ayudar a algunos? Sí. Pero el mundo en general no va a mejorar. Va a ir a peor. Va a ir a peor. ¿Son malas noticias? Sí. Pero las buenas noticias es que Cristo venció a la muerte. Y cuando una persona confía en Él, tiene garantizado el destino eterno. Y da igual si perdemos la vida en este transcurso, nuestra esperanza viva está en Cristo. Piensa en eso. La constancia en la esperanza es lo que también nos anima a seguir sirviéndole. La constancia en su retorno es la que nos mantiene también, desde luego, buscando congregarnos. Hermanos, en Hebreos 10:25 dice la siguiente palabra: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino, a ver, se me van las palabras. Qué bárbaro, ¿no? Qué barbaridad. Estimulándolos al amor y a las buenas obras, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día en el cual nos encontraremos nuevamente cara a cara con Cristo, donde le recibiremos al Señor en el aire. Hay profecía clara del arrebatamiento de su iglesia. Hay una promesa hermosa a lo largo del Nuevo Testamento. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿No te emociona eso? Ya los dormí, ¿verdad, hermanos? ¿No te emociona eso? ¿Te das cuenta? Constancia en la esperanza. ¿Sabes? Cuando el Señor me llamó al ministerio, tenía menos de un año de haberme convertido, unos meses. Y justamente un predicador predicó del tema la inminencia del arrebatamiento. ¿Qué es eso de inminencia? Que puede pasar en cualquier momento. En cualquier momento. Y sabes que muchas veces tú y yo no vivimos bajo esa luz. Si fuéramos más conscientes de eso, créeme, nuestra vida se revolucionaría. Yo me pregunté: Señor, no quiero llegar a ti con las manos vacías. Yo quiero honrarte y servirte y presentar mi vida para servirte. Dios tocó mi vida en ese día. No me dejaron entrar al seminario porque acaba de convertirme. Me dijeron: espérate un año al menos. Me esperé el año y bueno, ya el resto es historia. Aquí estamos. Es como aquel pastor que estaba intentando ver cómo toda la iglesia iba a ser más fiel para asistir a los cultos. Y cuando es una iglesia rural, ¿verdad? Aquí en Europa, iba hacia el culto, ¿verdad? Vio que en una de las casas, uno de los miembros estaba partiendo leña, evidentemente sin planes para ir a la iglesia. Y al pasar, decidió saludarlo. Y solamente le dijo: ¡el Señor viene! Y se siguió. Llegó al templo, empezó a preparar todo, y como a los 10 minutos, ahí estaba aquel que parecía que no iba a llegar a la iglesia. Y luego le preguntó, dijo: ¿por qué te decidiste a venir? Es que lo que usted dijo, pastor, me hizo reflexionar. Yo no quiero que Dios me encuentre estando en un lugar donde no debería estar a la hora que Él venga. Yo quiero que Él me encuentre en aquel lugar, en aquella situación, sirviéndolo
para entregarle buenas cuentas. La iglesia de Tesalónica eran ejemplares por la obra de su fe, el trabajo de su amor y la constancia en la esperanza. La constancia en la esperanza. ¿Estás esperando a Cristo? ¿Estás esperando que Él te lleve? ¿Estás esperando a verle cara a cara, a conocerlo finalmente, físicamente, sí, con el cuerpo glorificado? ¿Estás esperando a conocer? Será emocionante, hermano, será glorioso. Sí. Será aterrador para aquel que no le conoce. Pero para quien le ha arrepentido, confiado en el destino eterno, será algo glorioso y motivante hoy. No me alargo más, hermanos. Hoy todavía dejé algo, pero será para otra ocasión. Pero vamos a orar al Señor, pedirle que podamos ser esa iglesia ejemplar. Les animo a que se pongan de pie. Les animo a que oremos al Señor en esta mañana. Cierren su cabeza, cierren sus ojos un momentito. De nada sirve escuchar una predicación si no tomo decisiones. De nada sirve leer la Biblia si no dejas que ella obre en tu vida. Y yo quiero animarte en esta mañana. Hay 3 elementos. Espero que los recuerdes. Es la obra de vuestra fe, es el trabajo de vuestro amor, es la constancia en la esperanza. Obra de fe. Si tú partieras hoy, si Dios te llamara a su presencia, ¿dónde estarías un instante después? ¿Estás seguro de partir con Cristo cuando mueras? ¿O no tienes esa certeza? Si tú quisieras de verdad confiarle hoy tu vida a Cristo, pedirle perdón y salvación, confiar en la resurrección que Él realizó para garantizarte la vida, yo te quiero rogar una cosa. Manifiéstamelo. No sé, les conozco casi a todos, pero yo no sé qué hay en tu corazón. Solamente tú y Dios lo saben. ¿Quieres en esta mañana confiarle tu destino eterno a Cristo? ¿No lo has hecho? Manifiéstamelo de una manera muy sencilla. Levanta tu mano un momentito y vuélvela a bajar. Eso me indicará que deseas confiarle tu vida a Cristo, y con todo gusto tomaré el tiempo. El pastor podrá tomar el tiempo para platicar contigo o alguien más. Si es una dama, procuraremos que sea una dama que hable contigo. ¿Le has confiado tu vida a Cristo? ¿Quieres hacerlo? ¿No lo has hecho? ¿Quieres hacerlo el día de hoy? Levántala tu mano. Permíteme verla. ¿Sí me expliqué bien? Ahora, no tiene que haber si no hay alguien. Pero si hay alguien, si tú levantaste la mano, yo te animo a que terminando este momento, hay confianza, te acerques a mí, Pastor Torrio, a la hermana Claudia, a mi esposa, y con todo gusto te podemos ayudar para que puedas ver lo que Dios pide de ti para confiarle y estar seguro de ir al cielo cuando vayas. Pero iglesia, queremos ser esa iglesia ejemplar. Queremos ser una iglesia que su ejemplo trascienda, porque la obra de nuestra fe es clara. El trabajo de nuestro amor como esclavos es sacrificial, es por amor, no importa el costo. Y una esperanza que nos alienta y nos da vigor todos los días de nuestra vida, alentarlo. ¿Quieres eso en tu vida? ¿Quieres abrazarlo? ¿Quieres decirle, Señor, perdóname porque me había olvidado esto? Perdóname porque